Antrotopías. Antrotopía 15. Ruinas futuras. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos. Ya estoy de vuelta con una nueva antrotopía después del parón para prepararme los exámenes de enero. Para la antrotopía de hoy he cogido prestado el título de una magnífica canción de Wild Honey, Ruinas futuras. Ruinas futuras. ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, cuando pensamos en ruinas, normalmente nos vienen a la mente imágenes de civilizaciones antiguas, de pirámides, de anfiteatros romanos en decadencia o de ciudades abandonadas. Pero hoy no vamos a hablar de ruinas del pasado, sino de las ruinas que estamos construyendo en el presente y que heredarán las generaciones futuras. Me parecía una bonita metáfora que conecta con la idea de construcción, de cómo construimos nuestro futuro. Imagina por un momento que dentro de un tiempo, de 100, de 200 o de más, de 500 años, alguien mira hacia atrás, hacia nuestra época. ¿Qué verá? ¿Qué legado habremos dejado? Porque aunque no siempre lo pensamos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones están construyendo el mundo del mañana. Y no me refiero solo a las grandes obras de ingeniería o a los avances tecnológicos, sino también a las ideas, a los valores y a las emociones que transmitimos. Y en eso es en lo que me quiero centrar. Hoy vamos a hablar de ese tipo de ruinas, las ruinas emocionales y sociales, esas que no se ven a simple vista, pero que pueden ser igual de duraderas y destructivas. En concreto, vamos a hablar de cómo los mensajes de odio, la polarización y el clima de confrontación que vivimos hoy están creando ruinas que afectarán a las generaciones futuras. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña crece en un mundo donde el odio y la exclusión son sus referentes constantemente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños y las niñas que están creciendo en la Franja de Gaza? ¿Qué pasa cuando las redes sociales, los medios de comunicación o los líderes políticos normalizan la confrontación y la deshumanización del otro? ¿Qué pasa cuando eso mismo lo hacemos nosotros, en nuestro día a día, en las conversaciones que tenemos con los demás delante de ellos? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Bueno, tampoco quiero ser muy negativo, ¿no? O empezar de una forma tan oscura. La antropología nos da herramientas para entender estos procesos y sobre todo para cambiarlos. A lo largo de este capítulo vamos a explorar cómo el odio se transmite de una generación a otra, cómo afecta a las personas y, lo más importante, cómo podemos evitar que esas ruinas futuras se conviertan en una realidad. Así que si te interesa entender cómo el presente está moldeando el futuro, quédate conmigo, porque hoy en Antrotopías vamos a hablar de ruinas, de odio y sobre todo de esperanza. Empecemos pues con una reflexión. ¿Cómo se construyen estas ruinas? ¿Cómo es posible que el odio y la confrontación se transmitan de una generación a otra? Para responder a estas preguntas vamos a ver un concepto que creo que es importante, que yo llamaría las generaciones del odio. Las generaciones del odio son grupos que normalmente hacen referencia a personas de la misma edad, pero que pueden hacer referencia a cualquier colectivo, que crecen en contextos donde el odio, la exclusión y la violencia simbólica son parte de su vida cotidiana. No nacen odiando, pero aprenden a hacerlo.
Y aquí es donde la antropología nos da una perspectiva única, porque nos muestra que el odio no es algo natural o innato, sino que es cultural. Reflexiona, piensa sobre esto. Nadie nace odiando a alguien por su color de piel, por su religión o por su orientación sexual. El odio se aprende, se transmite a través de las historias que nos cuentan, de los chistes que normalizan estereotipos o los discursos políticos que dividen a la sociedad en nosotros y en ellos. Un ejemplo clásico que estudia la antropología es el apartheid en Sudáfrica. Durante décadas, este sistema político y social basado en la segregación racial enseñó a generaciones enteras que algunas personas valían menos que otras simplemente por el color de su piel. Ese odio no desapareció de la noche a la mañana cuando el apartheid terminó. Dejó cicatrices profundas que todavía afectan a la sociedad sudafricana de hoy. Si navegáis por internet podréis encontrar bastantes artículos sobre cómo persiste la discriminación 30 años después del apartheid. Os pongo este ejemplo de Sudáfrica porque sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Un informe reciente del Banco Mundial y varias organizaciones locales ha revelado que la brecha económica entre la población blanca y la población negra no solo persiste, sino que en algunos aspectos se ha ampliado. Os doy algunos datos clave. El 10% más rico de la población, que en su mayoría son blancos, posee más del 85% de la riqueza del país. La tasa de desempleo entre los jóvenes negros ronda el 60%, mientras que entre los jóvenes blancos es significativamente menor. Otro dato: muchas de las tierras que fueron expropiadas a la población negra durante el apartheid aún no han sido redistribuidas de manera efectiva. ¿Cómo pensáis que todos estos jóvenes, que toda esta sociedad, esas futuras generaciones, en qué contexto están creciendo? ¿Cómo están construyendo la visión del mundo? Esta noticia o estas noticias a las que hacía referencia son un ejemplo perfecto de cómo las ruinas del apartheid no son solo físicas o simbólicas, sino también económicas. La antropología ha estudiado cómo los sistemas de opresión dejan huellas profundas que tardan generaciones en superarse. En este caso, la desigualdad económica es una de las ruinas futuras que el apartheid ha dejado atrás y que sigue afectando a las nuevas generaciones de sudafricanos. Pero no tenemos que mirar tan atrás para ver cómo funciona esto. Hoy, especialmente estos últimos meses, con la llegada de Trump y de todos sus consortes al poder, estamos viendo cómo los discursos de odio se multiplican en redes sociales, en los medios de comunicación e incluso en las aulas de los colegios. Por ejemplo, en muchos países de Europa los discursos de odio contra los migrantes y refugiados están creando una nueva generación que ve a estas personas como una amenaza, como el otro que hay que excluir. Piensa en cómo los memes, término del que ya hemos hablado en otra Antrotopía, o los mensajes virales en plataformas como TikTok o X pueden normalizar el racismo, la homofobia o la misoginia entre los jóvenes. El odio no es solo un sentimiento individual, y esto es importante, es un fenómeno social. Se construye a través de narrativas, de símbolos y prácticas que se repiten una y otra vez hasta que se vuelven normales. Pero si el odio se aprende, también se puede desaprender. La antropología nos muestra que el contacto intercultural, que la educación y la construcción de narrativas inclusivas pueden romper estos ciclos.
Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales, los medios de comunicación y los discursos políticos están constantemente bombardeándonos con mensajes polarizantes. Y esto no es algo que pase desapercibido para los más jóvenes. Al contrario, ellos son quizá los más expuestos a este clima de confrontación. Un niño o un adolescente de hoy crece viendo cómo los líderes políticos se insultan en X, cómo los memes ridiculizan a ciertos grupos sociales o cómo las noticias están llenas de historias de división y conflicto. ¿Qué mensajes están interiorizando? ¿Cómo están aprendiendo a relacionarse con los demás? Por ejemplo, en los últimos años hemos visto un aumento preocupante del acoso escolar relacionado con discursos de odio. Yo mismo he podido ver cómo niños y adolescentes repiten consignas racistas o xenófobas que han escuchado en redes sociales o en grupos de WhatsApp. Y no solo es un problema de palabras, el bullying basado en la raza, en la orientación sexual o en la identidad de género están dejando cicatrices profundas en muchos jóvenes. Lo más preocupante es que muchos de estos mensajes están disfrazados de humor o de sátira, lo que hace que sean más difíciles de identificar y de combatir. Pero esto no es un problema individual. Es un problema social. Los jóvenes no están creciendo en el vacío, están siendo socializados en un mundo donde la confrontación y el odio son, en muchos casos, la norma. Uno de los conceptos que la antropología ha estudiado mucho, o a través de, sobre todo al principio, es el del tribalismo. Una tendencia humana a dividir el mundo entre nosotros y ellos. En el pasado esto podía ser útil para la supervivencia, pero hoy, en un mundo globalizado, el tribalismo se ha convertido en un arma de doble filo. Las redes sociales, por ejemplo, refuerzan esta división a través de algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver, creando burbujas donde el otro es siempre el enemigo. Pero bueno, no todo es negativo. La antropología también nos muestra cómo los jóvenes tienen una capacidad increíble para adaptarse y para construir nuevas narrativas. En muchos lugares del mundo estamos viendo cómo las nuevas generaciones están liderando movimientos por la inclusión, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las generaciones del odio, del clima de confrontación actual y de cómo todo esto está moldeando a las nuevas generaciones. Así que ahora quizás es el momento de preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos dejando atrás? ¿Qué ruinas estamos construyendo para el futuro? La próxima vez que pongamos la televisión delante de nuestros jóvenes, que tengamos una comida familiar y durante la conversación pues se caliente, veamos que aparecen temas que cierran proclamas poco reflexivas, podríamos decir, pensemos en los más jóvenes, esas que también están ahí delante, en cómo ellos están recibiendo estos mensajes y cómo los están interpretando. Bueno, hasta ahora hemos hablado del papel del individuo en la generación del clima de odio, pero no puedo olvidar a las instituciones y a los poderes supraterritoriales que también juegan un papel crucial en la formación y en la perpetuación de este clima. Las instituciones, ya sean gobiernos, medios de comunicación o grandes corporaciones, tienen un poder inmenso para moldear las narrativas que definen nuestra realidad. Y cuando estas narrativas se basan en la exclusión, en la polarización o el miedo al otro, el resultado es un clima de odio que afecta a toda
la sociedad. En España, por ejemplo, hemos visto en los últimos años cómo ciertos discursos políticos y mediáticos han contribuido a normalizar la exclusión y la confrontación. Bueno, esto no es algo exclusivo de España, lo hemos visto realmente en todo el mundo. Y esto no es algo casual. Detrás de estos discursos hay intereses económicos, políticos y sociales que buscan beneficiarse de esta división. Creo que el ejemplo que nos viene a todos en mente es el debate sobre la migración. Os voy a leer algunos titulares de hoy mismo sobre este tema. En el Cronista, el titular es Inmigración ilegal. Proponen usar a la Armada para evitar que lleguen más personas sin papeles. En OK Diario, Vox exige una inmigración controlada en la región de Murcia. Los homicidios han aumentado casi un 70%. NF. Miles de personas detenidas en el Reino Unido enredadas contra la inmigración ilegal. Y así podría seguir y seguir y seguir. Un bombardeo diario que supone una sobreexposición al tema. Lo que me gustaría que vieseis es que este tipo de narrativas no solo estigmatizan a las personas migrantes, sino que también alimentan el miedo y el rechazo hacia ellas. Y lo peor es que estas ideas no se quedan en el ámbito político, se filtran a la sociedad, donde pueden convertirse en discursos de odio y actos de violencia. Pero no solo, estas instituciones, que podrían ser más locales o más nacionales, son las que contribuyen a este clima de odio. Los poderes supraterritoriales, podríamos decir, esos poderes internacionales, esas grandes corporaciones, esas grandes corporaciones tecnológicas también tienen una responsabilidad enorme. Por ejemplo, en septiembre de 2023, un informe del diario.es reveló que las plataformas como Twitter, ahora X, y TikTok no están haciendo lo suficiente para moderar los discursos de odio en sus redes. Este informe es del 2023. Hoy ya sabemos que todas estas plataformas han eliminado los recursos que tenían asignados a la moderación de los temas. A pesar de las denuncias y las críticas, muchos mensajes racistas, xenófobos y misóginos siguen circulando impunemente, llegando a millones de usuarios, incluidos jóvenes y adolescentes. Estas plataformas, que operan a nivel global, tienen algoritmos diseñados para maximizar el engagement, es decir, para mantenernos enganchados. Y lamentablemente los contenidos que generan más interacción suelen ser los más polarizantes y conflictivos. Esto crea un círculo vicioso en el que el odio se amplifica y se normaliza. Ahora os lanzo otra pregunta. Hoy os estoy haciendo muchísimas preguntas, pero bueno, quiero que el tema requiere una reflexión profunda. ¿Qué podemos hacer como sociedad para exigir que las instituciones y estos poderes supraterritoriales asuman su responsabilidad? Porque al final el clima de odio no es algo inevitable, es el resultado de decisiones concretas y podemos cambiarlo. Quiero incidir en esto último. Aunque las estructuras de poder y las narrativas dominantes tienen una influencia enorme, no somos impotentes frente a ellas. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar esta situación. Y sí, has oído bien, el poder está en tus manos, en las mías, en las de todos nosotros. No es fácil. Al final, todos estos mensajes construyen una normalización de la realidad. Estos poderes parece
que sean grandes Goliaths a los que un simple David no puede enfrentarse. Pero bueno, pues tenemos acciones a través del consumo, por ejemplo. Nosotros como consumidores en una sociedad tremendamente capitalista como la que vivimos, podemos elegir qué consumimos y qué no. Podemos castigar a ciertas organizaciones con las que hemos visto que han participado en este tipo de mensajes de odio. Podemos, por ejemplo, elegir en qué tipo de redes sociales compartimos información, cuáles participamos y en cuáles simplemente obviamos. Tenemos mucho más poder del que creemos. Cada vez que compartes un mensaje en redes sociales, cada vez que hablas con tus amigos o familiares, cada vez que votas o participas en tu comunidad, estás contribuyendo a construir el mundo en el que vivimos. Y aunque pueda parecer que tus acciones individuales no tienen mucho peso, los grandes cambios siempre empiezan con pequeños gestos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en nuestro día a día? Bueno, yo no soy un experto, ya lo sabéis, ni intento aquí evangelizar a nadie. Simplemente os voy a compartir algunas ideas. Lo primero es que seas crítico con la información que consumes. No te quedes solo con lo que te llega a través de algoritmos o titulares sensacionalistas. Busca fuentes diversas y contrasta la información. Lo siguiente, y yo creo que es lo más importante, es educar en valores. Si tienes hijos, sobrinos, que este es mi caso y creedme que lo practico constantemente con ellos. Me dicen que soy muy pesado, pero bueno. O alumnos, enséñales la importancia de la empatía, del respeto y la diversidad. Recuerda que las nuevas generaciones aprenden de lo que ven y lo que escuchan. Lo siguiente es denunciar el odio. Si ves discursos de odio en redes sociales o en tu entorno, no te quedes callado. Denunciar no solo es un acto de valentía, sino también una forma de proteger a quienes son más vulnerables. Luego construye puentes. Habla con personas que piensen diferente a ti. Escucha sus historias y comparte las tuyas. La empatía es la mejor herramienta para derribar muros. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. En todo el mundo hay personas que están luchando por un futuro más inclusivo y compasivo. Desde los movimientos juveniles contra el cambio climático hasta las iniciativas locales que promueven la convivencia intercultural, hay muchas razones para tener esperanza. Así que mientras cerramos este capítulo, quiero dejarte una última pregunta. ¿Qué tipo de ruinas quieres dejar atrás? ¿Quieres ser parte del problema o parte de la solución? Porque al final el futuro no está escrito, lo estamos escribiendo nosotros, aquí y ahora. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje por las ruinas futuras. Si te ha gustado este capítulo, no olvides compartirlo y dejarme tus comentarios. Me encanta cuando me hacéis llegar vuestro feedback, cuando hablo con vosotros y me dais vuestras opiniones, vuestra forma, vuestras ideas de cómo podría mejorar el podcast. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.